Hola a todos. Los invito a embarcarse en un viaje a través de los misteriosos callejones de Antímano, un tesoro histórico anclado en el corazón de Venezuela. En cada esquina, en cada piedra antigua, se esconde una historia que susurra al viento, recordándonos tiempos pasados de grandeza y tradición. Desde la majestuosidad de sus monumentos hasta la calidez de su gente, descubriremos juntos los secretos enterrados en el suelo fértil de esta tierra ancestral. Acompáñenme en este viaje único, donde el legado de Antímano cobra vida ante nuestros ojos curiosos, dispuestos a aprender y maravillarse con la magia de la historia. Comencemos. La historia de Antímano resuena en mi alma como un canto ancestral que se niega a desvanecerse con el paso del tiempo. Cuando pronuncio su nombre, veo reflejada la presencia de los grupos indígenas Atamanona y Antímana, cuyas raíces se entrelazan con las de esta tierra desde la época precolombina. El año de 1592 marca el nacimiento de un pueblo especial, Antímano, que cautiva con su clima fresco y agradable, enmarcado por el suave murmullo de la agricultura. La tierra generosa que acogió caña de azúcar, café, aguacate y duraznos se convirtió en un testigo de la dedicación de sus habitantes. Sin embargo, es más que una tierra fértil, es un lugar donde la fe se entrelaza con la vida diaria, donde la doctrina cristiana fue enseñada a los indios, los presuntos primeros pobladores de esta tierra. El eco del pasado resuena con la encomienda inicial de Juan Arrayago de la Ribera, conociendo su cultivo como cortijos de Arrayago. Aquí veo el trabajo arduo de los indígenas guayqueríes, quienes labraron la tierra con esperanza, en un baile constante de siembras y cosechas. En 1641, una iglesia emerge en el corazón de Antímano, convirtiéndose en un refugio espiritual para los indígenas de San Antonio de Aguafría. Esta imagen de devoción y comunidad resuena en mí, conectándome con la esencia misma de este lugar impregnado de historia y fe. Cada palabra, cada fecha, cada detalle de los orígenes de Antímano se convierte en parte de mi propia narrativa, alimentando mi pasión por esta tierra y su legado. Aquí, en esta historia viva, encuentro un pedazo de mi propio ser, entrelazado con las raíces que han dado vida a este lugar tan especial. La atmósfera y el entorno que rodean al pueblo de Antímano me transportan a través de los siglos, revelando capítulos de una historia impregnada de vida y transformación. En 1772, entre las 51 casas y los 513 pobladores que danzan en su paisaje, se respira la esencia de una comunidad diversa, donde vecinos, indígenas y esclavos tejen juntos el tapiz de la convivencia. Entre las sombras de las casas mejor ubicadas, alrededor de la Gruta de Lourdes, en el evocativo barrio Altos de la Iglesia, se vislumbra una comunidad en constante evolución, adaptándose a los caprichos del destino que se revelan con el temblor de 1812. La caída de la iglesia precipita un cambio irreverente, un nuevo comienzo que marca un hito en la historia de Antímano. En medio de este escenario cálido y acogedor, llega el sacerdote capuchino Manuel María Aguilar, un héroe descendiente de las misiones del Río Negro de Guayana, sediento de sanar su cuerpo y su espíritu. En 1856, su nombramiento como cura interino da paso a un acto de amor y fe interminable: la adquisición de los campos donde se erigía el majestuoso templo que corona hoy los sueños de Antímano. La figura del arquitecto polaco Alberto Lutowski cobra vida en los cimientos de esta obra maestra, creada con la visión de Aguilar y el impulso de los designios de la historia. La muerte del padre Aguilar en 1879 no detiene su legado, ya que su presencia vive eternamente entre los muros de su templo, testigo mudo de su sacrificio y devoción. La culminación del templo neocolonial en 1882 a manos de Guzmán Blanco
pone de manifiesto la resiliencia y la belleza de Antímano, cuyo corazón late al ritmo de la fe y la pasión por preservar su legado. Cada piedra, cada muro, cada historia entrelazada en este escenario es parte de mi propia narrativa, alimentando la llama de mi amor por este lugar lleno de misterio y grandeza. La época dorada de Antímano despliega un escenario que evoca un cuadro de impresionista, con el general Guzmán Blanco como el maestro de ceremonias que infunde vida y esplendor en cada rincón. La casa de campo La Guzmania emerge como un oasis de descanso y poder, rodeada de jardines exuberantes y árboles majestuosos. Desde aquí, el general gobernaba, celebraba fiestas y reuniones de gobierno, tejiendo el telón de una era de esplendor y grandeza. Entre las sombras de la exuberante vegetación se asoman las casas de campo que albergaron a ilustres personalidades como los expresidentes Raimundo Andueza Palacios, Juan Pablo Rojas Paul y Joaquín Crespo. En este contexto, Antímano se convierte en un refugio de descanso y esparcimiento, donde los caraqueños danzan al ritmo de las frescas y cristalinas aguas del río Guaire. El arquitecto de renombre Luis Malaucena brinda su toque mágico a esta parroquia, donde su casona de estilo colonial, actualmente la Escuela Andrés Bello, conserva su encanto con grandes patios, fuentes y hermosas cerámicas que respiran historia y elegancia. En este escenario de distinción, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Antímano se yergue como un símbolo de fe y armonía. El padre Manuel María Aguilar, cuyo espíritu aún flota entre sus muros, constituye sus cimientos en 1880, ofreciendo sus servicios con devoción durante 25 años. Esta joya arquitectónica, inspirada en la famosa Madeleine en París, es un testimonio eterno del legado impreso por las manos de la historia. El capítulo final de esta historia recorre los años de 1932 y 1937, marcados por el gobierno, que remodela el acceso al templo y otorga la estatua del Corazón de Jesús, que hoy custodia la entrada del templo, inmortalizando el espíritu de devoción y gracia que impregna a Antímano. Recordando mi época de estudiante en el extinto colegio Nuestra Señora del Valle en Antímano, uno de los recuerdos que más destaca es aquel día en el que mi travesura desencadenó una pequeña aventura. Estaba en cuarto y quinto grado de primaria y el colegio se encontraba ubicado en la calle Real de Antímano, que hoy en día es un animado bulevar. Durante mi primer año, las clases se impartían por la mañana con un descanso al mediodía y el retorno por la tarde. En una ocasión, me metí en líos en clase y como castigo, la maestra decidió que no podía salir al mediodía. El problema surgió cuando el transporte escolar partió sin mí. Aprovechando un descuido de la maestra, me escapé a la parada de autobús que quedaba en la esquina del colegio y me fui a mi casa en Caricuao. Por supuesto, al retornar al colegio en el transporte, me encontré con una citación que la maestra había preparado para mi representante. Aquella travesura que desencadenó mi escapada parece una aventura de la infancia, llena de emoción y desafío. El bullicio de la parada de autobús, la efervescencia de tomar el transporte y el inesperado regreso a casa deben haber sido una verdadera montaña rusa de emociones para un niño curioso e ingenioso como yo. El regreso al colegio en el transporte, enfrentándome a la citación preparada por la maestra, añadió una pizca de adrenalina a mi travesura. Para finales del siglo XIX, Antímano albergaba 4 haciendas, responsables de una impresionante producción de 1.200 quintales de café y 160 tablones de azúcar. En 1891, esta región se posicionó en el primer puesto en la producción de frutos menores y en el tercer lugar en plantaciones de caña y café, consolidando su importancia en el ámbito agropecuario. Sin embargo, el rumbo de Antímano dio un giro significativo hacia la industrialización a partir de 1950, momento en el cual la producción agropecuaria cesó, la caña de azúcar dejó de cultivarse y las vaquerías desaparecieron, dando paso a una industria diversificada.
La parroquia se convirtió en un centro industrial de gran relevancia, albergando sectores como siderurgia, textiles, electrodomésticos, automotriz, mobiliario, entre otros. Para el año de 1990, la población de Antímano ascendía aproximadamente a 171.179 habitantes, según el Censo Central de Estadística e Información, consolidando su importancia y papel en el desarrollo demográfico de la región. Estos datos reflejan una transformación significativa en la historia de Antímano, pasando de ser un próspero centro agropecuario a convertirse en un dinámico y diverso polo industrial en tan solo décadas. Caminantes de la historia y curiosos del conocimiento, los invito a seguir explorando juntos los fascinantes rincones de Antímano y más allá. No dejen de suscribirse a nuestro canal para estar al día con nuestras historias y datos sorprendentes. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un detalle. Compartan este conocimiento con amigos y familiares y déjenme saber sus impresiones y comentarios. No olviden darle me gusta. Juntos podemos seguir descubriendo el pasado y el presente con ojos curiosos y mentes abiertas. Adelante, la aventura continúa. Antímano, un lugar donde las raíces ancestrales se entrelazan con la historia, la fe y el esplendor. Cada piedra, cada historia, cada figura se entretejen para dar vida a un tapiz lleno de misterio y grandeza. En este rincón caraqueño, el pasado y el presente convergen en una danza eterna, recordándonos la importancia de preservar y honrar los legados que nos han moldeado. Este lugar impregnado de historia y pasión nos invita a sumergirnos en su narrativa, explorando sus secretos y maravillas con asombro y gratitud. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.